Mateo 26, 41. Amén. Qué bueno. Qué rápido son, ¿verdad? Para buscarlo. Amén. Vamos a ver sus pies, vamos a leer la palabra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice: velad y orad para que no entréis en, ¿qué dice? En tentación. ¿Qué más dice? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Puede sentarse. Amén. El tema de esta tarde es perseverando en la oración. ¿Cómo le dije? Perseverando en la oración. Y vaya lo que dice Dios aquí, o lo que dice Jesucristo en el Evangelio de Mateo: velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. Y luego dice: el espíritu a la verdad está dispuesto. Fíjese, en otras palabras, nuestro espíritu anhela la verdad. Amén. Nuestro espíritu anhela estar alineado con Dios. Nuestro espíritu anhela la intimidad con Dios. Pero nuestra carne, dice la palabra, es débil. ¿Cuántos de ustedes en algún momento de la vida han sentido espacios en su corazón como de ansiedad? ¿Cuántos han sentido? A mí me ha pasado, hermanos. Y sabe que lastimosamente, como los médicos y los hombres para cualquier síntoma tienen un nombre y tratan de resolver cualquier síntoma del espíritu o del alma, ellos tratan de resolverlo con medicamentos. Y muchas veces le estamos dando a nuestro espíritu y a nuestra alma el trato de los hombres, pero no la porción que ellos anhelan. Porque nuestro espíritu dentro de nosotros gime, clama por un momento de comunión con el Padre. Nuestro espíritu en el interior gime y desea y anhela los atrios de Dios. Pero ¿qué decimos nosotros? Me está pegando como una ansiedad. Hazme un café, dice. A ver, es que no me he tomado la pastilla, dice mi hermano. ¿Cierto? ¿Verdad? A lo mejor me van a dar alguna mala noticia. Porque nos han enseñado, nos direccionaron que cualquier sentimiento de allá de lo profundo del interior que está brotando en nuestra vida es como un mal presagio. Nadie nos ha hablado como para decirnos: no, es tu espíritu, es tu alma que está anhelando tener comunión con el Creador. Sea tu espíritu y tu alma dentro de ti mismo están abatidos y están deseando tener comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe algo? La naturaleza misma, hermanos, proclaman la gloria de Dios. Y en mi pueblo hacen algo. Los árboles, desde muy pequeños, los empiezan a cultivar y hacerles ciertas cosas para que a temprana edad den fruto. Y parece loco e ilógico y anormal, pero mi papá sembraba muchos árboles frutales y él hacía que dieran fruto a temprana edad. Y recuerdo que tenía un árbol de mangos que ya habían pasado los años y mi papá se cansó de esperar fruto. Y un día dijo: le voy a hacer un secreto a este árbol. Y me dijo: no te vayas a reír, acompáñame. Y me fui con él para la finca. Y agarró el machete y lo empezó a golpear y empezó a hacerle cortes. Y le decía: si no das fruto este año, te corto. ¿Y sabe qué pasó? Ese año el árbol de mango se llenó, dio flores y dio mucho fruto. Si un árbol que usted considera inútil e inservible puede producir cuando se siente amenazado, ¿qué le pasa al ser humano? Que cuando siente amenazas en su espíritu y en su alma, corre para el hospital a buscar más pastillas, corre para la farmacia, corre para el cafetero, corre a buscar el café, corre a tomar a lo mejor alimentos sin azúcar. Hermano, no es eso lo que tu espíritu está pidiendo. Tu espíritu dentro de ti está gimiendo por una conexión con el Padre amado. Y sabe que casualmente hace poco estaba leyendo yo algo acerca de las plantas y me llamó la atención y la curiosidad y dije: realmente lo que mi papá hacía no era una locura. Dicen que las personas que cultivan, o los que son algunos ingenieros agrónomos, a ciertos árboles, cuando los plantan,
en un vivero, hacen algo, los capan en la parte de la raíz, más abajo, les meten un cuchillo, y dice que cuando les meten ese cuchillo, el arbolito empieza a sentirse amenazado, y él sabe que tiene que dar fruto, porque él entiende en su naturaleza de árbol, entiende que él no puede morirse sin dar fruto. Él no puede morirse sin producir semilla, sin dejar otro árbol después de él. Mientras el ser humano, hermanos, amén, gracias a todo. Y yo cuando leía ese dato de los árboles dije, oh poderoso Dios, el único que no entiende de razones es el humano. Amén. Nomás se asusta por un rato, como estaba la vez pasada, las redes sociales inundadas por un mentado pez diablo que estaba por ahí. ¿Cierto? Pero ¿cuántos por ese pez vinieron a los pies de Cristo? Ninguno. Amén. Muchos terminaron haciendo broma, como yo ya lo dijo que sí. El pez diablo de Honduras. Entonces, imagínense, ¿verdad? Al principio del año en California, los seres humanos estaban asombrados por un fuego terrible que los estaba consumiendo. ¿Cierto? Y muchos ahí, pastores, publicando en las redes sociales, pray for California, oremos por California, ¿verdad? Oremos por California. Luego se apagó el fuego y ¿qué? Todo volvió a la normalidad. Después del incendio de California se viene ¿qué? La caída de los aviones. ¿De acuerdo? Y que dijeron muchos, estamos bajo amenaza, hoy no voy a viajar. Si no puede, mentir. No tiene visa, no tiene la residencia todavía. Pero él estaba diciendo, ¿verdad? Ay, gracias a Dios que este año no voy a viajar, que no puede. A ver, pero la gente estaba ya alarmada por los aviones, porque los aviones están cayendo. También asustados porque en Nueva York, en Miami, estaban saliendo muchos drones por las noches, la gente asustada y publicando porque había que compartir, que se miraban muchas luces, ¿saben? Que a lo mejor eran extraterrestres y un montón de cosas, pero es pura bulla. ¿Quién de la gente que ha visto todas estas cosas ha corrido ante la presencia de Dios a arrepentirse? ¿O se han llenado las iglesias por todas las noticias? Aleluya. Luego vino el amigo Donald Trump a la presidencia y algunos se dijeron, ahora sí hay que agarrarnos de Dios, ¿verdad? Porque la migra, por aquí anda, por allá la vieron, allá están, allá, y hay noticias de la migra por todos lados, desayuno, almuerzo y cena, durmiendo estaba y ahí salía, ¿verdad? En las redes sociales, noticias de la migra. Pero ya pasaron unos cuantos meses y usted sigue aquí y que dice, no, gracias a Dios, aquí sigo, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Está muy frío. Y así somos los seres humanos, lastimosamente, hermanos. Miramos con nuestros propios ojos los acontecimientos. Y aunque nuestra alma y nuestro espíritu en el interior nos dice, busquen a Dios, acérquense a Cristo. Dice uno, ¿verdad? No, otro día lo voy a hacer. Y hacemos a un lado lo que Dios ha dicho en su palabra. Oren y velen para que no entren ¿en qué? En tentación. Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Oiga eso. Me llama la atención porque dice que Jesús dijo que la oración en el ser humano era una necesidad. ¿Entiende eso? ¿Sabe usted que es una necesidad? Claro que sí. Mire, los psicólogos dicen que los seres humanos tienen 5 necesidades. Así dicen, ¿no? ¿Ha escuchado alguna vez? Vaya, mencionen alguna necesidad prioritaria de los seres humanos. Respirar, exacto. Otra, tomar agua, la sed. Otra, dormir, exacto. Ay, como me encanta. Comer, exacto. Diga la otra, pues. ¿Qué quiere decir? No. El sexo. Tener relaciones sexuales. Dicen que es una necesidad del ser humano. Y los seres humanos están, ¿verdad?, procesando
hormonas y por eso de pronto, ¿verdad? El esposo cuando no ha sido atendido por la esposa, no, como el de rabia, y la esposa lo mismo, ¿verdad? De pronto, pues si toca ir a la consejería de la iglesia, ahí van las quejas, no, pastor, que mira, el que ya no me toca, ¿verdad? Yo me vestí hasta de leona y nada. No quise sorprender el 14 de febrero vestida de jirafa y tampoco. Ay, Dios. Entonces, y empiezan, esas cosas pasan, hermano, dentro de las congregaciones y se escuchan quejas como esas y murmuraciones de muchas personas que porque dicen, él ya no es como antes, ya no me busca, y dice, este hombre a lo mejor ya no me ama, quizás tenga otro, a lo mejor me ve fea, y empieza por ahí la mujer o el hombre a hacerse un montón de historias. Pero esas son las necesidades prioritarias que los hombres describen. Más sin embargo, Jesucristo dice que la oración en el ser humano es una verdadera necesidad. Amén. Él no mencionó la comida, no mencionó el sexo, no mencionó dormir, ni nada. No, él no mencionó eso. Él dijo en esa parábola, dice, le refirió una parábola, dice Lucas 18:1, sobre la necesidad de orar. Oiga, y lo dice siempre. Oiga, orar siempre. Eso significa las 24 horas al día. Porque uno, sin un tiempo de comida se aguanta, ¿cierto? Sin 2 tiempos de comida también se aguanta. Yo he tenido tiempos de ayunar 7 días sin comer nada y no me he muerto. Una vez aquí en Chicago, de parte de Dios, sentí ayunar 21 días y estaba más delgado de lo que estoy ahorita. Pesaba 130 libras. Y los hermanos donde vivía dijeron, hoy sí va a desaparecer. Qué consuelo. No me dijeron, vamos a orar para que Dios lo fortalezca. Y no desaparecí. A ver, no desaparecí. Entonces el ser humano sin estas cosas puede sobrevivir. También el ser humano puede sobrevivir si no tiene pareja, ¿cierto? Alguien está soltero aquí, no se ha muerto por falta de esposo, ¿verdad? ¿Cierto? Usted puede aguantar la sed. En algún momento usted tuvo que cruzar el desierto y se le acabó el agua y siguió caminando. Bien seca la garganta, pero hoy venía. Porque su meta era llegar a Chicago. Entonces podemos subsistir sin todas esas cosas, hermano. Pero la palabra de Dios dice que la oración en el ser humano es una necesidad y que se debe orar siempre y no desmayar. Amén. Pero le digo una cosa, ¿a cuánto le gusta orar? A nadie. Amén. Todo puede estar hermoso en un culto, en la alabanza, en la adoración, en la prédica, o en una fiesta, en un restaurante. Usted se sienta con sus amigos, se comió el plato de comida, ya el mesero está a punto de decirle váyase porque necesito esa mesa, pero usted está feliz. Pasaron 2-3 horas y no quiere irse. Pero la oración, hermanos, 10 minutos lleva y ya le pica todo el cuerpo. Escucha voces, los perros ladran, las gallinas cantan, así no tienen. Los ratones los escucha de todo. Dice, se le hace difícil estar postrado ante la presencia de su Hacedor. Y vea, la Biblia dice que Jesucristo en una ocasión, cuando le dijo a los discípulos, oren y velen para que no caigan en tentación, dice que también les dijo, el diablo me los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y como el mismo diablo se los había pedido, dice la Biblia, que él subió al monte a orar. Pero que cuando él regresó, encontró a sus discípulos. ¿Cómo los encontró? Durmiendo. Y la frase que Dios les dice es, así que no han podido velar ni tan siquiera una hora. Y dijo un hermano por ahí predicando, si oráramos 5 minutos al día, dijo, fuéramos siervos poderosos, llenos de unción. Dije, si te escuchara Jesús en persona, como dice mi esposa, le daría su merecido. Entonces, mi estimado hermano, hijo del Dios Altísimo, todo cristiano que quiere permanecer debe de tener una vida de oración. ¿Entiende eso? Miren, sin la oración es imposible perseverar en la obra de Dios. Se lo digo por experiencia. Yo, gracias a Dios, puedo cantar. Gracias a Dios, Dios me permite tocar.
Gracias a Dios, en algún momento de la vida siempre he podido estar en algún altar predicando, pero le digo una cosa, nada de eso me ha hecho estable. Lo que me da la oportunidad de poder vencer al enemigo, a la tentación, al mismo diablo, se llama oración. El diablo no se corre de usted porque usted predicó bien bonito, porque cantó bien bonito. Lo dice el ex satanista Dan Andrade. Dice que el mismo diablo a ellos le recomienda y les dice, ¿saben qué? No le tengan miedo a un cristiano porque predica o porque canta bonito. Se lo dice el diablo a ellos en el curso de satanismo. Les dice, ténganle miedo a esas personas que viven de rodillas. Porque el mismo diablo sabe que una mujer o un hombre que pasa de rodillas con Dios, hermanos, está lleno del poder de Dios. ¿Cierto? Amén. Lo sabe. Y por eso Oscar Medina en una alabanza dijo, el poder del cristiano, ¿dónde está? En la oración. Y él dice en esa alabanza, el que ora constante vencerá en todo tiempo, dice, la tentación. ¿Verdad que ahí no dice el que canta bonito? Ahí no dice el que predica bien, el que se sabe todos los libros de la Biblia, ahí no dice eso. El que ora constante. Amén. Entonces, mis amados hermanos, todo cristiano debe de establecer por encima de todo, en su lista de prioridades, un lugar para la oración. Amén. Amén. Mire, mi esposa se levanta a las 2:50 de la mañana, ella pone su alarma. Yo le digo, ponga a las 3 en punto. Y dice, no. Ella entra a las 4 de la mañana. Nomás se hace 20 minutos de la casa al trabajo. O sea, bien se puede levantar a las 3:30. ¿Verdad? Se viste y se va. Pero desde las 2:50 el alarma está sonando. Y a pesar del cansancio y del sueño profundo que da en esa hora, ella se va para la esquina de la recámara de nuestro cuarto, agarra un velo, se lo pone y se postra a orar. Amén. Hay veces en las tardes también que en vez de decirme, te preparo algo de comer, dice, me da un beso y me dice, déjame pasar un momento en oración con Dios. Llegando del trabajo, tempranito, y se va a encerrar al cuarto. Y ahí se encierra a orar. Entonces, ¿cómo nos cuesta a nosotros, hermanos, entrar a un hábito como ese de oración? Nos cuesta mucho trabajo. ¿Cierto? Todos los que venimos a una iglesia, todos queremos un lugar en el altar, queremos cantar, queremos predicar, queremos danzar, queremos sentirnos útiles, queremos ser personas que nos estén a lo mejor utilizando en algo, pero pocos decimos, tengo que llenarme de Dios para estar en el altar, ¿cierto? ¿Sabe? Una de las cosas, creo, que me hizo llegar al altar a la temprana edad, no fue que el pastor quiso tenerme, fue que los mismos problemas familiares que habían en la casa, en la familia, me hacía buscar de Dios. Y había veces, algunas veces era a las 2 de la mañana y yo estaba de rodillas. Algunas veces antes de acostarme me postré en la presencia del Señor. Haga de cuenta que empecé a orar como a las 10 de la noche. Y más de una vez se llegaron la 1, las 2 de la mañana. Y aunque yo tenía 14 años, seguía de rodillas delante de Dios. Amén. Amén. Y cuando llegaba el momento de cantar, yo miraba la gloria de Dios manifestarse, hermanos. Pero ahora en día tenemos una cantidad de disque adoradores que llegan incluso a la iglesia y no tienen ni tiempo ni para reconciliarse, pero ya andan arriba, bien fufurufos, ¿verdad? Pero en unción, nada. ¿Amén? Tiene más humedad un pedazo de madera. Ahora, hermanos, Lucas 3, 21, 22 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también fue bautizado. ¿Quién fue bautizado? Jesús. Pero hay una parte adelante después del bautismo que dice: y orando, el cielo se abrió. No solamente se bautizó, sino que entró ¿qué? En oración. Y cuando él oró, ¿qué dice la Biblia? El cielo se abrió. Todos los que ya somos parte de alguna iglesia, hace años que nos bautizamos, ¿verdad que sí? Pero el hecho de que ya seamos bautizados no significa que el cielo ya se abrió a nuestro favor. Y no lo digo
dudando. Lo digo sin temor a equivocarme. Y aquí la palabra me hace pensar que el bautismo es un paso de obediencia, pero que tampoco es una regla o una llave que abre las ventanas de los cielos. Pero dice la palabra de Dios que después de haber orado, el cielo se abrió. Hermano, cuando usted ora, el cielo se abre. Amén. Amén. Y luego sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo. Mire qué interesante. Cuando el cielo se abre, ¿quién desciende? El Espíritu Ah. Santo. Hermanos, necesitamos tener intimidad con Dios. Si queremos que el cielo se abra, si queremos que el Espíritu Santo descienda, necesitamos ser personas que se preocupen por un tiempo de intimidad con Dios. Y dice la palabra, y descendió el Espíritu Santo sobre él. ¿Sobre quién descendió? Sobre Jesús. ¿Por qué? Porque se bautizó, porque oró, y después de haber orado, desciende el Espíritu Santo. Y no descendió sobre todos, descendió únicamente sobre él. Amén. Amén. Ha habido personas que vienen a la iglesia y hay personas que de pronto están llorando, ¿cierto? Y que están quebrantadas. Y que de pronto a lo mejor están siendo movidas por Dios. Pero hay otros que están así como, qué aburrido, ¿verdad? Ojalá y termine rápido. Y le pica acá, ¿verdad? Le pica acá. ¿Verdad? Se rasca aquí y hace así por si salió alguno. Y está incómodo, hermano, insoportable, no quiere estar en la iglesia. Y luego cuando mira al que está llorando, manifestado, dice, qué locos son esos, qué barbaridad, qué fanáticos, ¿verdad? Eso piensa. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu desciende solamente sobre aquellos que mantienen una vida de oración. Amén. Entonces usted puede ser cristiano, pero si usted no tiene una vida de oración, no va a recibir la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Porque cuando se derramó el Espíritu Santo en el tiempo, en el Pentecostés, ¿sabe qué estaban haciendo? Dice la Biblia que estaban unánimes juntos y que estaban orando, esperando con fervor la promesa. Y me llama tanto la atención, y un predicador la vez pasada decía, yo me imagino la atención que tenían los discípulos y todas las personas a las cuales Jesús les dijo, ¿saben qué? Manténganse en el aposento alto, porque el Espíritu Santo va a venir. No se vayan, no se salgan, estén ahí. Y ellos con esa gran expectativa de que iba a venir el Espíritu Santo, decía un predicador, a lo mejor esos no querían distracciones para nada, porque ellos querían estar al 100% conectados, esperando el derramar de la gloria de Dios. O sea que si en ese momento alguien le decía, ¿sabes qué? Anda a comprarte un cake. Vaya usted, yo no, porque yo estoy esperando la manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Hermana, tráigame el agua. No, vaya a traerla usted, porque yo estoy esperando la manifestación del Espíritu Santo. Pero ahora en las iglesias no es así, hermano. Unos están adorando y otros remascando. Y se le pega el chicle y se lo quita y lo vuelve a ver. Y sí, un desorden, hermano. Otros en el teléfono, otros pensando en el trabajo de mañana, otros pensando qué lonche le van a poner mañana al esposo. Ni sabe si vas a amanecer con vida, hombre, tranquila, relájese, ¿verdad? Otros pensando que los perros se quedaron afuera, que dijo en Telemundo que iban a caer 8 pulgadas de nieve, y así está nuestra mente distraída. Ojalá, ¿verdad? Y algún día llegáramos a estar conectados con tanta ansiedad, esperando el derramar del Espíritu Santo como en el día del Pentecostés. Amén. Hoy lo cantamos, ¿cierto? Espíritu, Espíritu desciende como fuego, como en el Pentecostés. Se lo cantamos casi siempre, pero no pasa. ¿Pero por qué no pasa? Porque solamente a veces es el canto. De allá del interior no hay nada. Y a veces estamos simplemente repitiendo y repitiendo la canción, pero ¿sabe una cosa, hermano? No es lo mismo cantar como tener intimidad con Dios. Cuando una persona tiene intimidad con Dios, hermano, mire, la gloria de Dios se manifiesta sobre él. Y no importa si está adelante, no importa si está atrás. Le digo una cosa, ahora en día tenemos gente que anda buscando una iglesia con la presencia de Dios.
Porque no se dan cuenta que ellos son el verdadero templo y que la presencia de Dios quiere morar en ellos, no en una casa. ¿A poco no lo dice la Biblia? La Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Vosotros sois el templo y la morada del Espíritu Santo. Le quiero decir algo. Cuando uno porta la gloria de Dios, donde quiera que se meten, la siente. Y si hay un espíritu contrario, uno también lo presiente, porque a mí me ha pasado. Amén. He llegado a iglesias donde miro que pues allí sí que como que Dios no tiene comunión con ellos, y lo he presentido, no me lo han contado, ni he necesitado un chisme, nada. Lo he sentido. Amén. Porque cuando uno trae la gloria de Dios o el Espíritu Santo en nuestro interior, la Biblia lo dice, el Espíritu te va a guiar hacia toda verdad. Amén. Amén. Aleluya. Dice ahí el versículo 22, ya lo leímos, ¿verdad? Bueno. Jesús, hermano, siendo el Hijo de Dios, estaba consciente de la necesidad de orar y de depender del Padre, ¿cierto? Siendo el Hijo de Dios, Él estaba en su interior muy consciente de la necesidad de orar y de depender únicamente del Padre. Fíjese, para ese tiempo ya existían los libros del Antiguo Testamento. Amén. Para esos tiempos ya existían también los templos, ¿o no? Para esos tiempos ya habían también maestros de la ley. Para esos tiempos ya habían personas, sacerdotes, levitas, ya habían. Pero le digo una cosa, Jesús no fue a refugiarse en ninguna de esas sinagogas, ni tampoco quiso tener prioridad con esos templos. La Biblia dice que Él se iba al bosque, al monte, muy de madrugada, se iba a orar. Amén. Y como Él clamaba muy de madrugada en intimidad con el Padre allá en un monte, a lo mejor, ¿a qué horas? No lo sé. Pero la Biblia dice que cuando Él salía de ese monte, venía a las calles, a las plazas, los milagros ocurrían. Amén, amén. Ahora, ¿se da cuenta lo que le estoy enseñando? Que precisamente la presencia de Dios no es que tenga que estar en una casa de 4 paredes. La presencia de Dios está en todo lugar porque Dios es omnipresente. ¿Cuántos han sentido a Dios en su casa mientras oran? Amén, amén. Amén. Yo he escuchado a veces a mi esposa clamando, y escucho que no está clamando en su carne, sino en el espíritu. Y la escucho que llora y que llora y que llora. Y no está en la iglesia, no está escuchando alabanzas de adoración, no está siendo ministrada por nadie humano, pero sí por alguien superior a los humanos, el Espíritu Santo. Amén. Y ha salido de su cuarto con mucha alegría, con mucha paz, con mucha tranquilidad. Porque cuando el ser humano mantiene comunión y conexión con Dios, ese ser humano, aún en su adversidad, tendrá una sonrisa. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, si Jesucristo, el Hijo de Dios, entendió la importancia de orar para ser lleno del Espíritu Santo, ¿por qué nosotros no nos importa eso? ¿Por qué no nos importa? Mire, como le digo, yo le tengo miedo ahora en día, y a veces me preocupo por mí mismo, no por usted, sino por mí. Y muchas veces le he dicho a Dios, Señor, líbrame de caer en una rutina, y líbrame de caer en lo que cayeron los fariseos, porque ellos ya se sabían la Biblia, ellos diezmaban, ¿cierto? Ellos guardaban los 10 mandamientos. Ellos impartían la palabra al pueblo, pero cuando Jesús se los encuentra, los descalifica y les dice, ustedes no son más que sepulcros blanqueados. Ellos traían una vestimenta digna y apta para estar en un altar, pero su interior era indigno ante la presencia de Dios. Y eso es lo que está pasando ahora en día también con la iglesia de Dios en estos tiempos. Tenemos un programa de alabanza, tenemos un programa de servicio, tenemos obviamente en algunos lugares la luz, en las cámaras, las pantallas, los que hacen multimedia, ¿cierto? Los ministros de alabanza, los que tocan, tenemos el que danza para aquí, el otro que le hace para allá, tenemos el de las banderas, tenemos el de los panderos, pero no tenemos al Espíritu Santo. ¡Qué duro!, ¿no? ¡Qué duro! Y la iglesia de estos tiempos se ha enfocado más en un sistema que ellos creen digno para alabar a Dios, pero no se han enfocado en un sistema de desgarrar el alma, desgarrar el corazón y hacer lo que dice Crónicas: si se humillare mi pueblo, ¿cierto?
sobre el cual mi nombre es invocado. Y lo dice: y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de su malo camino, entonces yo voy a oír desde el cielo, perdonaré sus pecados y voy a sanar su tierra. Vamos a Lucas 11:9. Dice Lucas 11:9: y yo os digo, ¿quién lo está diciendo? Jesús. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Cómo está diciendo él? Pedid. ¿Saben qué es lo que pasa con muchos cristianos hoy en día que dicen nomás: es que la misma Biblia dice que Dios ya sabe de que tengo necesidad? Y se aferra a eso y no pide. Amén. Mire, seamos claros. Nosotros como esposos, aunque conocemos a veces la necesidad de nuestra esposa, pero algunas veces la hacemos pasar por alto. Y no es porque no la veamos, es porque a veces cubrimos otras necesidades y dejamos a un lado la necesidad de nuestra esposa. Pero ya cuando la esposa se pone la batería, ¿verdad? Y le dice a uno: bueno, cómprame esto, ¿sabes? Qué barbaridad, ya no tengo. Sí, no. Cálmate, amor, ahorita te lo llevo. Entonces lo mismo pasa con Dios. No es que Él desconozca nuestra necesidad, Él la conoce, pero Él está esperando de que usted, como su novia, como su futura esposa, tenga la confianza de postrarse ante Él y contarle su problema y su necesidad. Amén. El problema de nosotros es que ahora mejor corremos a pedirle a quien sea, ¿verdad? Antes que pedirle a Dios. Amén. ¿Verdad que sí se lo digo? Amén. Yo me gozo, ¿sabe por qué? Porque Dios conoce, dice la Biblia, los anhelos de nuestro corazón, pero es necesario que usted pida. Amén. Mi esposa estaba con un proyecto de remodelación en la casa y desde el año pasado por rato yo la miraba así media tensa, frustrada, con el deseo de cambiar eso, y andaba esa preocupación. Y no habían finanzas para hacerlo. Entonces, pero ella siempre, más de alguna vez yo la escuché orando: Señor, por favor, Dios, tú sabes que necesito hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Y cuando menos se acuerde, Dios obró y abrió la puerta necesaria para que se hiciera lo que se quería hacer. Pero detrás de todo eso, también hubieron súplicas. Amén. Entonces, ¿qué le está pasando a usted? ¿Por qué tomamos decisiones así empíricamente? Porque a mí me da la gana. Y Dios está esperando que cualquier decisión que usted tome la haga bajo la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes incluso para ir a comprar la comida le dicen: Padre, voy a ir a comprar mi comidita, ¿verdad? Y cuando regresa le dice: gracias Dios por lo que compré. ¿Cuántos de ustedes cada vez que comen agradecen a Dios por ese plato de comida y termina orando por el que no tiene? Amén. O simplemente: venga para ti, páseme otra pieza y deja el hueso todo carnudo todavía. No aprende del pastor. A veces le digo a mi esposa: ese huesito es para Vani, pero mientras ella no mira, yo lo agarro. Me gustan los huesitos tiernos, tienen un sabor crujiente, ¿cierto? Bueno, no sé si a usted le gustan, pero a mí sí. Entonces, mis amados hermanos, Dios quiere sentirse en confianza. Él quiere que usted se sienta en confianza con Él. De verdad se lo digo. Dios está queriendo escucharlo. Dios está ansioso por escucharlo. De verdad se lo aseguro. ¿Cómo se siente un padre cuando de pronto su hijo viene y le dice, y lo abraza, ¿verdad? ¿Qué quiere dar? Él ya sabe que algo quiere, pero le pregunta: ¿qué quiere? ¿Verdad, hermano? Cuando se acepta Junior ahí, dice el cariño, él ya sabe qué quiere. Pero a él le place preguntarle: ¿qué querés? Y ya cuando él le dice: quiero tal cosa, y él dice: pensaba hacer otra cosa con ese dinero, y dice: pero bueno, voy a tener que comprárselo, ¿cierto o no? Así es Dios, hermano. Dios no es que no conozca sus necesidades, claro que la conoce, pero Él quiere que usted desarrolle confianza con Él. Amén. Cualquier padre se siente feliz cuando su hijo se acerca a pedirle algo.
Incluso uno como pastor se siente bien cuando un hermano se siente en confianza de llamarlo a uno y decirle, ¿sabes, hermano? Quisiera pedirle tal cosa. Yo me siento bien. Amén. Quizás de pronto las personas tienen un poco de vergüenza, ¿cierto? Se sienten así como esquivos, que no, mejor no le digo. Pero uno se siente bien porque eso es un acto de confianza. ¿Sí o no? Eso es un acto de que realmente usted está caminando en la dirección de amar a su prójimo. Amén. Entonces, Dios quiere eso de nosotros. Él no está. Mire, Isaías 59:1 dice: he aquí que el oído de Dios no se ha ensordecido para oír, ni sus manos se han cortado para dar. Ay, qué hermoso ese versículo, ¿no? El oído de Dios dice que no se ha ensordecido, ni tampoco sus manos se las han mutilado para que no note. Ahora, ¿qué está pasando entonces? Lo que dijo Santiago en algún momento: ustedes piden y no reciben porque piden mal. Alguien ahí está diciendo: no, Señor, mándame un güero de 25 años. Cálmate, ya tienes 50. Ya tiene 52, pastor. Ya, mami, vaya pagando el terreno allá en el otro lado. Que no le salga caro. No tengan que andar pidiendo a sus hijos para enterrar. Ay, aleluya. Pero somos así, hermanos, ¿verdad? Y no es que Dios no quiera darnos, ni que tampoco no esté en Él darnos. No es eso. El asunto es que algunas veces, como dice la palabra, pedimos mal. ¿Qué puedo hacer yo? Padre amado, dame. Imagínense que yo me meta en 40 días de ayuno pidiéndole a Dios un avión y dónde lo voy a estacionar. ¿Cierto? Señor, dame una vaca y dónde la voy a tener. Se lo cuento a todo papillero. Para rentarlo, para que mande inmigrantes. Buena idea. Me voy a inspirar entonces con esto. Entonces, ese es el problema, hermanos. ¿Acaso no se dice por ahí en un dicho popular: cada oveja con su pareja? ¿Se dice sí o no? Bueno. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor. En el versículo 10 dice: porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. El 11: ¿qué padre de vosotros y su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si le pide un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. Ningún padre. Amén. Miren, me pasó una historia como estas en Honduras. Yo trabajaba con unos constructores, y en la mayor parte de compañías donde hay construcción hay hombres muy promiscuos, y hay otros hombres que son, ¿cómo le digo?, utilizan droga para no cansarse en el ejercicio de batir mezclas, subir bloques, descargar algún carro. Y había muchos compañeros traviesos allí. Aunque sabían que yo era cristiano, en algún momento me hicieron alguna travesura, pero no se pasaron tanto como lo hacían con otros que eran entre los mismos que bromeaban. Entonces, en una ocasión, a un hermano que era cristiano también de otra iglesia, vinieron, uno de ellos vino, y en Honduras venden unos dulces grandes así, grandecitos. Y vino uno de ellos y empezó a agarrar piedritas de la arena redonditas y las envolvió en papelitos. Y se las echó en la bolsa de la lonchera al hermano que tocaba el bajo en una iglesia. La esposa acostumbraba siempre buscar a ver qué le llevaba. Y su niño también. Entonces, cuando él llega, el hermano llega a la casa, la esposa lo primero que hace es eso, buscar. Y el niño contento, corre, ¿qué trae mi papá? Aquí están unos dulces. Y el primero en pelarlo fue su esposa, y ahí se echaron una piedra y la mordieron. Terminaron peleando con el hermano. Y él se sintió tan mal por la broma que le habían hecho los compañeros, que el otro día andaba no con la unción del cielo, sino con la humana. Y me contó el asunto, ¿verdad? Yo pues me eché a reír cuando me contó eso, pero a la misma vez entendí, dije, qué difícil ha de ser. Ahora lo que dice Dios: ¿qué padre de vosotros y su hijo le pide un pez, le va a dar que una serpiente? O si le pide un pan, le va a dar una piedra. ¡Ningún padre! Y eso nos hace llevar a nuestra mente la idea que todo lo que pidamos en oración, dice la palabra, creyendo lo vamos a recibir. Amén. ¿Y qué dice ahora el versículo 13? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dará que
dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Amén. Le digo una cosa, y aquí menciona el Espíritu Santo. O sea que en otras palabras, Dios quiere que pida todo lo que quiera, pero también está diciendo, asegúrese de pedir la llenura del Espíritu Santo. Amén. Recuerde que también Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas van a venir por añadidura. Amén. El problema nuestro está ahí, que pasamos más tiempo a veces pidiéndole a Dios por las añadiduras que por las cosas del reino. ¿Cuántos han ayunado alguna vez aquí para ser llenos del Espíritu Santo? Amén. Para yo recibir el bautismo del Espíritu Santo, me propuse ayunar 4 días. Porque yo lo anhelaba. Y miraba que algunas personas ya hablaban en lenguas, que otros ya estaban siendo profetas, y que otros estaban en ese mover de la gloria de Dios, que testificaban de visiones, que Dios les había mostrado cosas. Y yo me empecé a sentir triste y dije, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? ¿Acaso no es el mismo Dios al que yo adoro? Y empecé a entrar en esa preocupación. Y propuse ayunar 4 días. ¿Saben? Le dije al pastor, présteme la llave de la iglesia. ¿Qué querés? Digo, no, quiero ir a ayunar 4 días porque anhelo el bautismo en el Espíritu Santo. Y allá me quedaba durmiendo en la iglesia. Como no había cama y no había nada, me encaba a orar y amanecí. Algún momento, alguna de las noches amanecí hincado ahí, dormido. Pero diría, Dios, está hincado, durmiendo, pero con un propósito, anhelando el bautismo en el Espíritu Santo. Terminé los 4 días de ayuno y me sentí triste porque el bautismo no llegó. Pero mire cómo trabaja Dios. Un fin de semana estábamos invitados a una campaña en otra iglesia, en un campo de fútbol. Muchas iglesias estaban invitadas ahí a ser parte del evento que tenía otra congregación. Y dieron un tiempo especial para la iglesia con la cual yo me congregaba. Pero no bastando solo eso, hermanos. La persona que tocaba el piano se enfermó ese día. Y el pastor, que era mi pastor, le cuenta al otro pastor, cuando no hallaban quien tocara el piano, dice, aquí anda ese muchacho, toca algo, miren si puede hacerlo. Amén. Y me dieron la oportunidad. ¿Y saben qué pasó? Con coros viejitos, como coritos como esos que yo tengo un amigo que me ama, ¿verdad? Que Jehová está en su templo, alábale que él vive. Yo recuerdo que empecé a cantar coros de esos. Pero como yo llevaba 4 días de ayuno, hermano, ese era un respaldo de Dios maravilloso. Y cuando menos lo esperaba, hermano, yo estaba cantando y yo sentí un fuego que me cayó por la cabeza y me empezó a bajar hasta los pies. Y me perdí, ¿verdad? Empecé a adorar a Dios en lenguas y personas empezaron a sanarse. La gloria de Dios se manifestó. Pero ¿qué tuvieron que pasar antes? 4 días de ayuno. Ahora, ¿cuántos de nosotros queremos a veces ser llenos del Espíritu Santo con 10 minutos de oración que ora al día? Sí, es sinvergüenza uno. Señor, manifiesta tu gloria. Le dice 5 minutos apenas de oración. No, deja de estar bromeando. ¿Y acaso yo con ella solo en 5 minutos la enamoré y ya la tenía en el saco? No, no fue así, ¿verdad? Me agarraba el tráfico a veces para llegar a ella. Y ella se enojaba porque yo había quedado a llegar a 1 hora y no llegaba. Llegaba a otra hora. Y luego mi suegra que me empezó a dar cosas bien picosas. Yo no comía chile. Y yo dije, bueno, si con chile me van a correr, están equivocados. Dije, ¿qué me va a hacer fuerte? Aunque mierda el hígado. Soporté la prueba de fuego. Y aquí estoy. Entonces, imagínense, hermanos, si por las cosas humanas uno a veces persevera, persiste, insiste y no se rinde, cuanto más por las cosas divinas, ¿de acuerdo? Ahora, le digo esta otra cosa. Hermanos, la oración cambia la vida. ¿Cuánto lo creen? Amén. La oración cambia la vida. ¿Por qué orar? La razón por la cual Dios quiere que oremos no es para obtener algo de Él, sino para que nosotros aprendamos a vivir en Él. Cuando yo estaba escribiendo esto dije, qué interesante. Porque todos oramos para pedir algo de Él, ¿cierto? Pero la oración eficaz que Dios quiere no es esa. La oración que Dios quiere es que aprendamos a permanecer en Él. Por eso Jesús, cuando estaba ascendiendo al cielo, la última oración que Él le hace al Padre es: Padre, no te ruego que los quites del mundo, pero sí te ruego algo, que así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. ¿Se da cuenta la oración?
¿Se da cuenta? Entonces la verdadera oración que Dios anhela escuchar de nuestros labios no es esa oración, dame, 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 sino que Dios quiere escuchar, Padre, ayúdame a ser como tú, como es un cantante cristiano por ahí. Señor, ayúdame a vivir en el Espíritu. Señor, ayúdame a estar en ti. Amén. Amén. A ser un solo cuerpo contigo. ¿De acuerdo? Porque podemos ser hijos de Dios, pero no estar en la sintonía de Dios. ¿De acuerdo? ¿Me está entendiendo? Amén. Esto es así, hermanos. Amén. ¿Cuántos en algún momento han escuchado matrimonios que dicen, yo prefiero no tener nada, pero sí sentirme segura del amor que ese hombre tiene por mí? Porque han entendido también que el tener cosas materiales no es un acto de amor, sino seguridad, ¿verdad? Cariño, atención, compromiso, qué sé yo. Entonces, hermanos, Dios quiere que a través de la oración aprendamos a estar con Él. Y le decía, la oración cambia la vida. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, ¿cuándo debo de orar? En todo tiempo. Buena respuesta, hermana. Qué bonito, ¿eh? Vea, lo que dice la palabra de Dios allí en Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, dice, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿cuándo debo de orar? En todo tiempo. ¿Cómo debo de orar? Dice la palabra de Dios, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y también nos manda a que oremos por todos los santos. Amén. Algunas veces yo ya estoy casi por cortar la oración y me acuerdo que no he pedido por el hermano Héctor. Digo, ay Señor, hermano Héctor también. Ay, Junior. Y a veces mi mente se bloquea y no me acuerdo del otro hijo de nuestra hermana Hilda. Ajá, ya después me acuerdo del lisiado de allá, de David, Jonathan, ¿verdad? Me acuerdo, sí, de verdad, así me acuerdo. Y muchas veces con el nombre de ustedes empiezo así a asesorar su nombre con algo otras cosas para recordarme, para que en la oración que voy a tener no se me escapen. ¿Verdad? Cuando no me acordaba del nombre de la hermana Reinita, me acordaba nomás del sur y ahora la reina del sur. ¿Verdad? Dije, así la asesoré y así se quedó hasta el día de hoy. ¿Verdad? Cuando conocí al hermano Isidoro, no sabía que él no era familia de la hermana Reinita. Y yo decía, Señor, por el hijo de la hermana Reinita. Hasta que un día le digo al hermano Isidoro, no ha venido su mamá a la iglesia. Y él se queda así como, ¿cuál mamá? ¿Verdad? Y entonces ya después se rieron porque yo le dije, no, su mamá Reinita. Y dice, no, esa no es mi mamá, pastor, esa no es mi mamá. Y yo así clamaba delante de Dios, Señor, por el hijo de hermana Reinita. Entonces dice la palabra de Dios ahí en Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velad en ella, dice, con acción de gracias. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mire la recomendación de ahí, por nada estéis afanosos. Hermano, deje por favor ese espíritu de preocupación. Eso no es de Dios, hermano. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Porque la oración no solamente debe de ser preocupación, debe de ser un acto de confianza y seguridad en Dios. Que Dios tiene control de todo y Él proveerá. Y lo dice por eso, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. No dice delante de la congregación, no dice delante del pastor, no dice delante de su mamá, ni delante de su papá, dice delante de Dios. Y ojo, que también nos recomienda que debe de ser con acción de gracias. Así que si usted está pasando algún problema, dígale, Señor, gracias por ese problema que estoy pasando, Dios. Lo que sí sé, diga como Job, que mi Redentor vive. Y que al fin de esta situación me va a quitar. Él me va a honrar un día. De aquí yo voy a salir. Y dígalo con fe. Amén. Si salió Sadrach, Mesach y Abednego de las llamas de fuego, ¿cómo yo no voy a salir de esta deuda que me metí? ¿Verdad es cierto? ¿Cómo yo no voy a salir de este problema financiero? Diga usted con seguridad, el Dios al que yo le sirvo es el dueño del oro y la plata y Él proveerá. Amén. Conclusión, la oración, mis amados hermanos, no es una opción para el cristiano, es una obligación. Vaya, qué bonita conclusión. La oración no es una opción, hermano.
es una obligación. Fíjese, es más, congregarse es opcional. De verdad se lo digo. Porque si usted quiere, no viene. Y no pasa nada. O a alguno de ustedes le cayó un rayo cerca de su casa porque no vino un domingo al culto. No, ¿verdad? Es más, hasta bailando el pirulino estaba y no pasó nada. No pasó nada. Pero hermanos, orar. Amén. Orar es una obligación. Y le doy una buena noticia. Lo interesante es que usted puede orar en su carro, en su trabajo, en la mañana, en la noche, mientras bate los huevos, mientras revuelve los frijoles, si se le quemaron, gloria a Dios, le echa más agua y su esposo no va a sentir, y no, le echa más especia, amor. A lo mejor me dieron especia vencida, cómetelos, cariño, te amo. Entonces, dice Santiago, capítulo 5, 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y vea lo que dice para terminar. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Ponga sobre sus pies. Amén. Amén. Orar funciona. Amén. Amén. Vamos a orar esta tarde. Amén.